El barón Albert von Streeck-Notzing, formado en el campo de la medicina, fue un incansable investigador de lo sobrenatural. Fue pionero en la investigación con médiums en condiciones de laboratorio. Una de sus exigencias era que ingiriesen alimentos teñidos con colorantes llamativos antes de cada sesión para que quedase manchada cualquier gasa que los médiums regurgitasen haciéndola pasar por un ectoplasma. El chotacabras y la luna llena. El chotacabras o engañapastores es una de las aves más enigmáticas y desconocidas de la fauna española. La creencia popular dice que este pequeño pájaro, que mide de 24 a 28 centímetros de largo cuando es adulto, se alimenta de la leche de las ubres de las cabras. Chotar significa mamar. Sin embargo, esto es solo un cuento. El chotacabras es un ave insectívora, especialista en cazar mariposas, polillas y otros grandes insectos al vuelo cuando cae la noche. Para ello, localiza a sus presas por la vista y las captura con una bocaza ovalada rodeada por vibrisas, plumas especializadas. Otra peculiaridad de este pájaro es que anida en el suelo y que tiene un plumaje críptico, que le permite mimetizarse con la vegetación, en especial en matorrales, pastizales, o claros de bosques. Los chotacabras viven en Eurasia, África y Oceanía. Algunos de ellos tienen hábitos migratorios y pasan la época de cría en una zona y el invierno en otra más cálida. Ahora, un estudio que se ha publicado en PLOS Biology ha concluido, gracias a datos obtenidos por GPS, que el chotacabras europeo comienza su migración alrededor de 10 días después de la luna llena. El estudio ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Lund, Suecia. Dado que los chotacabras localizan a sus presas por la vista, los investigadores los escogieron para averiguar cómo las fases de la luna afectan a cuánto pueden cazar y, por tanto, en qué momento han de migrar. Hasta ahora no se había vinculado la migración de ningún ave con las fases de la luna. Las noches oscuras restringen la actividad de forrajeo y alimentación a las horas de crepúsculo, al amanecer y al atardecer, mientras que la luz de la luna parece relajar esta limitación, han escrito los autores en su artículo. Por eso, esperaban que estas aves ajustaran sus migraciones al ciclo lunar para maximizar la obtención de alimento. La pandemia que mató al 60% de los europeos. La peste es una de las plagas que más huella ha dejado en la historia del ser humano, probablemente junto a la viruela. Hay evidencias de que el agente causante, la bacteria Yersinia pestis, ya infectaba al hombre hace 5.000 años, y que hubo muchos brotes durante la Edad del Bronce. La primera gran epidemia registrada es la llamada plaga de Justiniano, que dejó 25 millones de muertos entre los siglos V y en la cuenca del Mediterráneo. Ya a mediados del siglo XIV comenzó la epidemia más terrible de todas. Se trata de la muerte negra o gran plaga, un azote que mató al 60% de la población de Europa en ese siglo y que dejó algunas ciudades tan arrasadas que no quedaron vivos para enterrar a los muertos. Finalmente, la peste estuvo reapareciendo en Europa, Oriente Próximo y el norte de África hasta el siglo XVIII. Se suele considerar que la muerte negra, causada por la cepa mediavalis, tuvo su origen en China, en torno al 1334, pero se desconoce si llegó de Oriente en varias ocasiones o si se estableció en el viejo continente y resurgió de los posibles reservorios europeos. Ahora, un estudio que se ha publicado en Nature Communications, ha descubierto las que son las huellas más antiguas de la pandemia europea. Los investigadores reconstruyeron 34 genomas, conjuntos de genes, de Yersinia pestis, que fueron extraídos de los dientes de cadáveres hallados en 10 yacimientos europeos, y que proceden de los siglos Sivas B. Gracias a eso, han hallado las evidencias más antiguas de la muerte negra, que les han llevado hasta la pequeña ciudad de Laisevo, en la región del Volga, Rusia. Estos hallazgos apuntan hacia una entrada única de Yersinia pestis en Europa por el este, ha dicho en un comunicado Maria Spiro, coautora del trabajo e investigadora en el Instituto Max Planck de Ciencia de la Historia Humana, Alemania. Sin embargo, ha añadido, esto no quiere decir que esta región del Volga sea la zona cero de la enfermedad. El patógeno podría provenir de cualquier parte del occidente y de Asia, donde aún no se ha secuenciado de las antiguas muestras de Yersinia pestis. La pandemia que mató al 60% de los europeos. La peste es una de las plagas que más huella ha dejado en la historia del ser humano, probablemente junto a la viruela. Hay evidencias de que el agente causante, la bacteria Yersinia pestis, ya infectaba al hombre hace 5.000 años, y que hubo muchos brotes durante la Edad del Bronce. La primera gran epidemia registrada es la llamada plaga de Justiniano, que dejó 25 millones de muertos entre los siglos V y en la cuenca del Mediterráneo. Ya a mediados del siglo XIV comenzó la epidemia más terrible de todas. Se trata de la muerte negra o gran plaga, un azote que mató al 60% de la población de Europa en ese siglo y que dejó algunas ciudades tan arrasadas que no quedaron vivos para enterrar a los muertos. Finalmente, la peste estuvo reapareciendo en Europa, Oriente Próximo y el norte de África hasta el siglo XVIII. Se suele considerar que la muerte negra,
causada por la cepa mediavalis, tuvo su origen en China, en torno al 1334, pero se desconoce si llegó de Oriente en varias ocasiones o si se estableció en el viejo continente y resurgió de los posibles reservorios europeos. Ahora, un estudio que se ha publicado en Nature Communications, ha descubierto las que son las huellas más antiguas de la pandemia europea. Los investigadores reconstruyeron 34 genomas, conjuntos de genes, de Yersinia pestis, que fueron extraídos de los dientes de cadáveres hallados en 10 yacimientos europeos, y que proceden de los siglos Sivas-Bi. Gracias a eso, han hallado las evidencias más antiguas de la muerte negra, que les han llevado, hasta la pequeña ciudad de Laisevo, en la región del Volga, Rusia. Estos hallazgos apuntan hacia una entrada única de Yersinia pestis en Europa por el este, ha dicho en un comunicado Maria Spirou, coautora del trabajo e investigadora en el Instituto Max Planck de Ciencia de la Historia Humana, Alemania. Sin embargo, ha añadido, esto no quiere decir que esta región del Volga sea la zona cero de la enfermedad. El patógeno podría provenir de cualquier parte del occidente y de Asia, donde aún no se ha secuenciado de las antiguas muestras de Yersinia pestis. ¿Foto del hombre polilla o el Mothman? ¿El hombre polilla existe? Mirad las fotos de esta extraña criatura del pasado domingo, 20 de noviembre de 2016, Virginia, condado de Mason, Estados Unidos. Mothman, como la llaman los locales. Las imágenes han sido publicadas por varias páginas web de noticias locales junto con la entrevista al autor. Según el canal de televisión Charleston y Huntington, en la entrevista dice que se dirigía a Point Pleasant en la autopista 2 y vio una extraña criatura enorme, saltando de árbol en árbol. Me quedé impactado, fue increíble ver este humanoide o lo que sea alado como si fuera un ángel, pero algo más siniestro de ver. Inmediatamente cogí el teléfono móvil y empecé a fotografiarlo. Muchos vecinos del lugar creen que esta criatura alada es legendario hombre polilla de ojos rojos. Verlo es considerado un mal presagio. Los primeros avistamientos de Mothman en Point Pleasant son de 1957. 4 personas denunciaron a la policía que su coche fue perseguido por un ser mitad humano mitad animal de un tamaño de unos 3 metros. Fui a una fábrica abandonada en Argentina donde personas que viven cerca del área afirman haber visto al hombre polilla. Encontré huesos por doquiera. Esta fue mi experiencia perturbadora.